Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, el capítulo 7, y voy a leer desde el versículo 7 al 12. Allí habla acerca de la oración y dice la regla de oro, algo que siempre se cumple, quiera o no, se cumple. Por eso es una regla de oro. Y dice así la Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Dice este primer versículo que hemos leído, el versículo 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús mismo dijo estas cosas. Ni siquiera fue uno de los profetas o uno de sus apóstoles. Fue Jesús quien enseñaba esto acerca de la oración, de traer nuestras peticiones, de traer nuestras necesidades. Es más, el Padre Nuestro también nos enseña eso, venir ante Él y poder llevar nuestras peticiones, perseverar en esa oración. A lo largo de toda la Biblia, aún el apóstol Pablo nos enseña a perseverar en la oración, a permanecer, a orar sin cesar, dice, y esa perseverancia es solicitar, es buscar, es golpear. Y no es siquiera una vez, no tuve respuesta hoy, bueno, listo, ya está, no pasa nada, no, a mí no me escucha, no quiere saber nada. No, es perseverar, es más de una vez, podríamos decir siempre. Y a ver, y después de esta perseverancia, después de esta búsqueda, resta también en esa búsqueda, en medio de esa búsqueda, es esperar quizás la respuesta. Hay respuestas que llegan instantáneas y hay respuestas que tardan tiempo en llegar. Y hay respuestas que no son de la manera que nosotros queríamos. Y no tiene mucho que ver quizás la táctica que hayas usado. No sé, yo suelo orar de pie, yo sentado, yo parado, yo acostado, yo de rodillas, yo de espalda, o si has orado en lengua. Quizás ni siquiera tampoco tiene mucho que ver esa forma. Pero ¿sabes lo que sí tiene que ver? A quién tú has orado, a quién realmente tú has sido, a quién tú le has pedido. Y sabes, vas a tener una respuesta porque es a Dios a quien tú oras. Y Dios no es hombre para que mienta. Dios no promete algo que no va a cumplir. Y Él dijo que Él escucharía nuestras oraciones. Él escucha y Él es poderoso para responder. Él nunca falta a sus promesas. ¿Sabe? En este mismo versículo hay un imperativo acá. Y que en griego son tres: pedid, buscad y llamad. Son los tres imperativos allí en griego. Y están aún en tiempo presente, lo que sugiere que es una petición continua. No dice si vas a pedir o si pediste, no dice pedid, es ahora. Buscad es ahora. Llamad es ahora. Siempre es el tiempo de estar haciéndolo. Siempre es el tiempo para orar. No, yo oro, ¿sabes qué? A tal cierta hora solamente o tal día en la semana. Y esa es mi oración. Y si esa es tu oración, es bastante quizás floja,
Y la respuesta de Dios va a ser también en su misericordia. Este pedir, el griego de esto es un ruego, es una petición. Describe a alguien que hace un pedido a otro, va desde alguien que hace un pedido a otro y aún desde una posición inferior a una posición superior. Entonces, nosotros cuando estamos pidiendo, cuando estamos orando, ¿a quién lo hacemos? A Dios. No estamos rogándole a ningún hombre. Nosotros somos inferiores, Él es superior. Él escucha nuestras oraciones y Él responde nuestras oraciones. Ahora nos dice que lo hagamos constantemente. Pedid. ¿Cuándo? Ahora. Pedid ahora. ¿Saben? Algo que me pasa muchas veces y quizás cada vez más seguido es o levantarme orando o en un entresueño así estoy orando. Gracias a Dios. Y sabes, es esa necesidad que te lleva aún a buscar cuando estás consciente y aún cuando no estás consciente. Si quizás tu cabeza durante unos minutos, una hora, está en una clase, no sé, de matemática, bueno, sí, necesitas quizás tener tu conciencia en esa clase de matemática. Pero en el camino a tu casa, en la ida a la escuela, en el momento que estás preparando algo, sí, tu cabeza puede estar pensando y aún así orando. Y puede que no estés orando ni siquiera en voz alta, pero sí hay un clamor constante, intenso dentro tuyo. Y aún hay algunos ejemplos de cómo se pide, pero desde alguien inferior a alguien superior. Por ejemplo, cuando alguien pide alguna cosa a Dios, dice en Mateo 21-22, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Allí estamos nosotros, humanos, necesitados, frágiles, que necesitamos pedir a Dios en oración algo. Dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora es lo mismo que tú pidas, Señor, no sé, dame pan. Y de pronto al que está al lado tuyo, no me va a dar nada. Yo sé que no va a dar nada. ¿Quién es Dios? Cuando uno tiene esa actitud, realmente no está orando a un Dios poderoso. Es más, ni cree que hay un Dios quizás. Amén. Otras formas es de alguien inferior o un súbdito, por ejemplo, un rey. Es un ejemplo de oraciones o de petición. En Marcos capítulo 6, versículo 25, dice que entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto es una petición de un súbdito a alguien superior, como es por ejemplo un rey. Otro ejemplo de una petición de alguien inferior a alguien superior es la petición de un niño a un padre. En esta misma escritura lo dice, pero en Lucas 11:11 dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Nosotros sabemos que como padres responderíamos a nuestros hijos siempre de la mejor manera. ¿Sabe que esta palabra pedir y aún lleva implícita esa insistencia? Y sabiendo que es a un Dios poderoso y que Él nos dice pedir. Ahora si nos dijese, mira, no me vengas a pedir nada, quizás pasaríamos hasta por groseros, quizás pidiendo algo. Pero Él dice pedir. Entonces tenemos que ir sin vergüenza, sin pena. Como dice alguien, el no ya está asegurado. Pero en Dios, hasta los no son positivos, ¿sabía?
Porque cuando Dios te responde con no, con un no, es porque te está guardando de algo. Así que acéptalo, porque los no de Dios son tan importantes como a veces los sí. A veces los no son más importantes porque te detienen en ese ímpetu del hombre de querer o tener o llegar o hacer algo, y Dios te dice: pará, no es el tiempo, no es la forma, no es el lugar, no es la persona. Aún debemos pedir, pero no exigiéndole a Dios. Hoy se ha implementado mucho, se ha implantado en las generaciones, aún las generaciones más jóvenes o niños: yo tengo mis derechos. E intentamos venir a Dios de la misma manera, diciéndole: pero si yo tengo mis derechos. Y a Dios debemos venir de una forma humilde, con un corazón quebrantado, y allí poder presentarnos delante de Él y que Él tenga misericordia de Dios. Presentar aún una necesidad coherente. Señor, estoy tan enojado con vos porque no me diste el yate que te pedí. ¿Y dónde vamos a hacer andar un yate de pronto? Acá. No hay ni siquiera lugar tenemos, ¿no? Pero cuando vamos delante de Dios y pedimos cosas tan extrañas, tan locas, y pensamos que Dios tiene que responder a todas esas cosas raras, tenemos que ir con una oración coherente, porque es tal cual un padre a un hijo. ¿Y qué pasa si viene uno de nuestros hijos y dice: papá, quiero una Ferrari? Ajá, ¿y qué más querés? ¿Qué más? Anotalo ahí en el papel. Ferrari. Miren, ¿saben qué? Aún predicadores enseñan que nosotros debemos ir a Dios de esta forma. Y Dios no responde esas oraciones arrogantes. Ahora, ¿y para qué querer la Ferrari? Para pasar por la par de ese que me envidia y mostrarle que yo tengo una Ferrari. ¿Para qué más? Es más, ni vamos a poder andar ni por los pozos, los lomos de burro, no vamos a poder ni andar aquí. Ese pedir constante nos garantiza que vamos a tener éxito en nuestra oración. Porque Dios mira ese corazón, mira esa necesidad. Es más, ¿saben lo que realmente es una necesidad de nosotros? Va a ser una oración constante. Lo que fue una ocurrencia de algo loco, vamos a pedir una vez, 2 veces, y después ya vamos a dejar de exigir a Dios esas cosas. Pero Dios siempre da buenas dádivas. Como decía, por eso tantas veces su respuesta es no, porque Él sabe dar solamente buenas dádivas. Y aún tantas veces la oración original que nosotros hacemos es respondida de otra forma. Quizás, mire, un ejemplo le puedo dar. En un momento estaba Salomón y Dios le dice: pídeme lo que quieras. Y Salomón podría haber pedido todo lo que hoy el mundo se le ocurriría, pero él le dijo: no, quiero sabiduría. Y sabes, Dios, aparte de darle sabiduría, responder la oración de él, le dio fama, le dio gloria, le dio poder, le dio abundancia, le dio riquezas. Todo eso no le pidió. Cuando tú le pides algo coherente a Dios, cuando tú le pides algo que sabes que necesitas para la vida, y Dios lo responde, y aún de mejor manera, muchas veces de una manera distinta a la que nosotros nos imaginamos, pero siempre va a ser mejor. Ahora, este pedir y seguir pidiendo nos indica que debemos pedir hasta que suceda.
pero estuve pidiendo por esto hace 20 años. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuánto de dinero te costó pedirle a Dios? ¿Cuánto de dinero te costó orar a Dios? ¿Sabe lo que pasó? Mire, hay una vez estaba un sabio y su alumno. Y el sabio le dice a su alumno, bueno, que vaya a leer libros. Que vaya a leer libros. Dice, y le dijo cuando terminó de leer varios libros, pero si no me acuerdo nada. Bueno, yo te voy a decir lo que pasó. Es lo mismo lo que pasó con todo este tiempo que vos estuviste leyendo libros. Lo mismo que pasó en tu vida es como que lleves un colador sucio al agua. Dice, cuando el agua pasó y pasó y pasó y pasó y pasó por el colador, lo que ahora el colador ese, vos ves y no tiene nada, pero ese colador está limpio. Eso sucede con las oraciones. Cuando nosotros comenzamos a orar, quizás nuestras primeras oraciones son hasta trabadas, difíciles de encajar, pero no importa, no importa. Continúa orando, continúa hablando con Dios, continúa escuchando cuál es su voluntad y tu oración va a comenzar a ser acorde a la oración de Él también. Amén. Continúa pidiendo hasta que suceda. Pero, como les digo, hay oraciones que son respondidas rápido y hay oraciones que son respondidas pasando el tiempo o mucho tiempo. Cuando la oración es respondida, sé que va a haber otra oración. Sé que instantáneamente se va a levantar otro desafío. Nunca dejes de orar. No, porque no, Dios ya respondió lo que yo quería y era solamente eso lo que yo buscaba de Él. No, continúa orando. Continúa orando porque el Señor va a seguir llevando de gloria en gloria tu vida. Va a seguir perfeccionando tu vida. Va a seguir llevándote a lugares más altos, más sublimes, más importantes. Ahora, ¿cuánto tiempo es lo correcto orar? Quizás podemos decir una oración, el Padre Nuestro que Jesús nos enseñó, lo hacemos en un minuto, ¿verdad? Y Jesús dijo, bueno, ustedes orarán así, Padre Nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera, y un minuto dura la oración. Yo oro un minuto y ya está, se terminó el tiempo. Dice Efesios 6, 18, orando en todo tiempo. ¿Cuánto es todo tiempo? Todo. Sin parar, sin cesar, como lo dice el apóstol Pablo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí está una de las razones o las formas también de orar. No es necesario pararte como Jesús recriminaba a los fariseos que se paraban en las plazas y oraban en voz alta. Dice, no, ora en tu espíritu, que haya un clamor dentro tuyo constantemente. Y tienes por tu vida, por la vida de tus hijos, de tu esposo, de tu padre, del gobierno, de las entidades públicas, de tu vecino, por tu pastor, y ora mucho por tu pastor. No te olvides. Dice, y velando en ello con toda perseverancia. Ahora el apóstol Pablo estaba enseñando aquí a perseverar en la oración. Y súplica y sumando a todos los santos. Había una historia aquí que dice, orar es trabajar. Y a veces dice, ¿y vos qué haces? Nada, yo oro. No es que no estás haciendo nada, estás orando. Es muy importante. Miren, dice así la historia esta. Un pastor visitaba a una anciana que era miembro de su congregación. Dicha anciana había estado inválida durante mucho tiempo.
lamento mucho haber llegado a esta hora, le dijo el pastor, pero he tenido que recorrer todo el pueblo antes de venir. Yo también, señor pastor, dice la anciana, acabo de recorrer todo el pueblo. ¿Cómo es posible? Usted no puede moverse de la cama, le dijo a la anciana. Ah, contestó la viejita, mi alma no está atada a mi cama, y así todos los días recorro el pueblo con mis oraciones, sin moverme de aquí. Mire de importante que son las oraciones. Había leído un libro que se llama Los Generales de Dios, y allí en una ocasión estaba un ministro de Dios en su casa, y totalmente en otra ciudad había una persona que estaba también enferma, muy, muy enferma. Entonces y miren, en esa época ni siquiera teléfono había, pero se habían puesto de acuerdo que tal día, a tal hora, iban a estar orando. Y dice que se pusieron de acuerdo en ese momento y comenzaron a orar. Dice que en ese momento llegó la sanidad. Pasado el tiempo se preguntaron, ¿a qué hora habías estado orando? Pongamos, a las 18 horas. A esa hora ocurrió la sanidad. Mira, no hace falta a veces moverte mucho. Tan solamente en el lugar donde tú estás puedes orar y tu oración va a ser efectiva. Ahora, qué lindo que es saber que alguien está orando por vos. Qué lindo que es cuando alguien te dice, estoy orando por vos. Ahora, ni siquiera hace falta que te diga, estoy orando por vos para que te pase esto, lo otro, para que consigas. No, simplemente estoy orando por vos. Gracias. Tantas veces me lo dijeron a mí y agradezco y pido que sigan orando, como yo también lo hago por muchas personas. Hoy mismo venía de camino para acá y el Señor había puesto una oración por una persona en especial y bueno, obedezco al mandato de Dios. Dios pone a personas que nos ayudan y que nos soportan y que nos sostienen en oración. ¿Sabías eso? Y si Dios te pone que tú ores por alguien, no dejes de hacerlo, porque tú eres el sostén de esa persona. Tú eres quien lo soporta, quien levanta su fe. Y de pronto esa persona encuentra fuerzas donde no las hay, pero es por la oración de la otra persona también. Clama por aquellos que lo necesitan. Clama por los que conoces. Clama por lo que aún han de conocer. Clama por tus hermanos de sangre, tus hermanos de la iglesia. Clama. ¿Sabes que tantas personas son usadas por Dios para sostener ministerios? Mira lo que te digo, sostener ministerios por medio de la oración. Aquellos que también son llamados pilares de la iglesia, que sostienen la iglesia en oración. Y sabe, como les decía, esa oración fortalece y ayuda a ese hermano débil en la fe. Así que ora siempre. Si quieres hacer una lista de todos los hermanos de la iglesia, hazlo. De todo lo que amas, hazlo. Y de todo lo que odias, también hazlo. Y comienza a orar por todos. Y los que te ponga el Espíritu Santo en tu corazón, ora aún más fuerte. La oración verdadera, hay una historia aquí que dice, un hombre que era cristiano sincero, se interesó en evangelizar a la gente de los países lejanos. Ya voy terminando. Y escucha cómo comenzó orando él. Dice, al principio oraba de esta manera: Señor, salva a los paganos. Y oraba con toda sinceridad. Había una necesidad en esta oración. Señor, salva a los paganos. Así comenzó orando. Después cambió la forma de la plegaria y la pronunciaba así:
Señor, manda misioneros a fin de salvar a los paganos. Y oraba más fervorosamente. Es como aquel que dice, heme aquí, envíalo a él. ¿Escucharon alguna vez? Señor, heme aquí, envíalo a él. Oraba así él. Después comenzó a orar de otra manera. Más tarde oraba con estas palabras: Señor, si tú no tienes a otro a quien enviar, envíame a mí. Y oraba con más fervor en su alma. Después siguió orando de esta manera. Ya su humildad era aún más sincera. Señor, tú sabes que yo soy sincero. Envíame a mí. Pero si no quieres enviarme a mí, envía a otro, decía. No estaba contento con esa manera de orar. Y entonces oró así: envía a quien tú quieras, pero ayúdame a pagar parte de los gastos. Al orar así, se dio cuenta que había encontrado la manera de orar correctamente. Amén. ¿Sabes? Tantas veces podemos ir cambiando la manera de orar, no perdiendo el objetivo, pero encontrando esa manera más correcta de orar. A veces, como dice esta oración, pretendemos que otro lo haga cuando el Señor nos está llamando a nosotros o enviando a nosotros. Dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros por ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esa es la regla de oro. Dice que como querés que te traten, tenés que tratar. Muchas veces tenemos un examen. Por ejemplo, estamos estudiando y comenzamos a resumir hasta llegar a lo más importante, al núcleo. Llegamos a esas palabras clave donde decimos: de aquí no puedo resumir más. En la vida cristiana también sucede lo mismo. Comenzamos a buscar y a decir cuáles son las cosas más importantes, tanto de la vida, de la religión, de nuestras acciones. Y tratamos de centrarnos en lo más importante y no desviarnos en cosas sin sentido. Miqueas capítulo 6, versículo 8, allí el profeta dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová solamente de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Señor, ¿qué es lo que vos querés? ¿Qué es lo que vos querés que yo haga? Y acá el Señor le decía tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Ese humillarnos ante Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Dice que el que ama al prójimo cumplió así la ley. Dos cosas importantes podemos aprender hoy. Y esa es ir ante Dios en humildad y con una petición. Y aún esto nos va a llevar a alguna acción. No es que nos vamos a quedar quietos. No es que vamos a dejar que las cosas sucedan. Bueno, que todo suceda como suceda. No, debemos buscar la forma de que Dios use nuestras vidas. Debemos buscar la forma que Dios transforme nuestras vidas. Y es por medio de la oración. Otra forma no hay. Amén. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Porque el usar nuestras vidas tantas veces va a ser de una manera tan simple como ir, a hablar, a abrazar. Les cuento una cosita que sucedió el domingo en la iglesia. Había
una chica que venía necesitada y ella le decía: Señor, si es el lugar donde tengo que estar, donde tú quieres que yo esté, yo lo único que necesito es un abrazo. Y dice que, bueno, después mi señora se quedó conversando con ella y le dice: yo le pedí a Dios una sola cosa, vos sabés, y le pedí que me abrace. La cuestión que ella llegó a la iglesia y lo primero que alguien hizo, una mujer, la abrazó. Ya fue su primer, quizás, respuesta de Dios. Cuando terminó el culto, también fue Jime y la abrazó. Y ella le dice: Dios me habló tanto a mí, tan solamente con un abrazo. Nunca dejes de hacer lo que Dios te mande hacer. Amén. Nunca dejes de orar. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias porque tú nos enseñas a ir hacia ti, Señor, a llevar nuestras necesidades, nuestras peticiones, y sabemos que van a ser respondidas. Señor, tú nos enseñas a perseverar, a buscar, a llamar, porque vamos a encontrar respuesta. Señor, danos esa valentía, danos las fuerzas para perseverar, que nuestros espíritus no se desanimen, Señor, ante dificultades, ante que todavía no llega la respuesta. Señor, que no nos desanimemos, que sigamos confiando, que sigamos buscando y que sigamos esperando en ti. Una vez más te ruego en el día de hoy, Señor, trae sanidad a todos mis hermanos que están enfermos. Señor, trae restauración sobre los cuerpos dolidos y débiles. Señor, y te ruego que aún esta epidemia, Señor, esta molestia, estos mosquitos y tantas otras enfermedades se vayan en el nombre de Jesús. Ruego, Señor, que tú traigas salvación, y aunque por medio de esto tú nos enseñes a acercarnos a ti y a confiar en ti y a descansar en tus promesas. Señor, te ruego una vez más, trae restauración, trae sanidad sobre mis hermanos, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.